Que la realidad supera la ficción es verdad en casi todos los terrenos y en el territorio negro muy en particular. Lo que hoy van a contarnos Luis Rendueles y Manu Marlaska parece un guión de cine y cómo se detuvo hace unos días a Borko Ilinik. ¿Ilinik se pronuncia, Manu o Luis? Ilincic. Eso es. Vale. Sí. Bien, pero antes de que hablemos de los Panteras Rosas o Pink Panthers, que por lo visto son unos maestros, son los mejores atracadores del mundo, me gustaría que Luis Rendueles nos comentara un reportaje que hoy publica Interview sobre ese plan supuestamente para salvar a la infanta Cristina. Un plan que habría diseñado el propio fiscal, el fiscal que es el acusador en principio, Pedro Orrak, y que estarían siguiendo al pie de la letra los abogados, o sea, la defensa de la infanta Cristina, incluso la Casa Real, ¿no? En Interview he leído que hay un escrito reservado dirigido al fiscal anticorrupción que revela pues una coordinación entre diferentes poderes del Estado para dejar a la infanta Cristina fuera de este caso de corrupción, en el que, sin embargo, va a acabar sentado, en fin, bien sentado en el banquillo Iñaki Urdangarín. ¿Podéis hacer un poquito de resumen de este reportaje que me parece interesante? Pues es un escrito que se dirige a Antonio Salinas, que es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, jefe directo del fiscal Orrak, encargado del caso de Urdangarín y de su esposa y de otros. Y todo indica que ese escrito, la huella digital de ordenador lo confirma que está hecho desde el ordenador de la Fiscalía de Palma. Son 5 folios. Y el fiscal de Palma siempre ha sido contrario a acusar a la infanta Cristina, se enfrentó por eso a su antiguo amigo, el juez Castro, y este escrito, que insisto es del ordenador del fiscal, propone algunas cosas que se han cumplido a rajatabla, y voy a leer por ejemplo una, ¿no? El fiscal escribe: propongo convencer, esto es justo después de que el juez anuncie que imputa otra vez, la segunda vez a la infanta, ¿no? Y se está estudiando, Miquel Roca anuncia que va a recurrir esa decisión, ¿no? Y el fiscal, sin embargo, propone lo contrario. Dice: propongo convencer a los abogados de la infanta de que la opción más inteligente es no recurrir y que propongan la comparecencia voluntaria de la infanta a la mayor brevedad posible. Y eso ocurrió 3 días después, acabas de comentar, de ese escrito, ¿no? Los abogados de la infanta no recurrieron, efectivamente, adelantaron un mes la comparecencia y eso ocurrió, como todo el mundo sabe, el pasado día 8. Oye, ¿qué más cosas proponía ese escrito del fiscal, que es la persona que acusa, recordemos, para no perder la situación? Sí, pedía, por ejemplo, que se trasladara a la Casa Real, que guardara un poco de silencio, que dejaran de apoyarle, que no le quisieran tanto, por decirlo así, ¿no? Ya. Y así el fiscal escribía textualmente: las últimas manifestaciones de la Casa Real no han hecho más que sulfurar a la opinión pública, en alusión al señor Espotorno, el jefe de la Casa Real, y su, digamos, llamamiento al juez Castro para que terminara rápido las investigaciones a sumario, ¿no? Y el escrito del fiscal que publicamos es muy revelador y añade: estamos aún en una fase previa, revirtamos la situación para ganar la guerra. La guerra debe ser contra el juez Castro, claro, porque si no se me ocurre contra quién más. Y ganarla pues sería salvar a la infanta de sentarse en el banquillo. Bueno, en fin, dejémoslo ahí, pero como mínimo nos hemos enterado. Vayámonos a otros territorios negros, como decíamos, negros y rosas, los de los Panteras Rosas. Hablábamos al principio de uno de ellos que está preso en España, ese tal Borko Ilinik, que ha devuelto a la actualidad a este grupo de delincuentes que por lo visto son buenísimos en lo que hacen, ¿no? Pues sí, Ilinik fue detenido el martes pasado en Alcalá de Henares, cerquita de Madrid, cuando salía del hotel en el que estaba alojado desde el domingo anterior. Había llegado a Madrid desde Düsseldorf, desde Alemania, en compañía de otro serbio que no tenía nada que ver, que no tenía nada pendiente. Y Borko Ilinik viajaba con un pasaporte bosnio a nombre de otra persona, pero los agentes del grupo de atracos de la UDEF Central de la policía le identificaron primero reconociendo su rostro, porque era un tipo muy famoso en el mundillo de la delincuencia internacional, y después confirmaron su identidad una vez detenido gracias a las huellas dactilares. ¿Fue detenido porque estaba siendo buscado en España por algún delito que ya habían cometido aquí o no? No por aquí, pero sí que Borko era uno de los delincuentes más buscados en el mundo después de que participase en uno de los atracos más audaces de la historia, ¿no? Tuvo lugar en Dubái, en los Emiratos Árabes, y en el año 2007, y desde entonces las autoridades de ese país lanzaron contra él una orden de búsqueda y captura internacional. Incluso fue juzgado allí y condenado a cadena perpetua en rebeldía, es decir, sin su presencia, porque, claro, no se presentó. Oye, pero ¿se puede juzgar a alguien que no esté presente? No entiendo. ¿Y a este Pantera Rosa le cayó cadena perpetua por un robo y ni siquiera le tenían pillado? ¿Hubo muertos en ese robo? ¿Hubo heridos en el atraco? Bueno, a las dos preguntas no, la respuesta es no. Pero en Emiratos las leyes desde luego no parecen muy garantistas con los reos, ¿no?
Imaginamos que si Emiratos quiere que Borco sea entregado por las autoridades españolas, sea extraditado, tendrá que comprometerse a repetir el juicio porque España no contempla ni la cadena perpetua ni las condenas en rebeldía. Ya. Claro que lo que tampoco contempla España es lo que Ilinchich le pidió al juez Ruz. Le dijo en su comparecencia que le metiese en un hotel de lujo con una pulsera telemática hasta que decidiese sobre su extradición, que él corría con los gastos y así se los ahorraba la justicia y el Estado español, que estaba en crisis. Pero no, en el atraco de Dubái no hubo ninguna víctima, fue un robo extremadamente audaz y desde luego fue un robo perfecto. Atentos a lo que viene ahora, porque los Pink Panthers, estos panteras rosas, tardaron menos en llevarse un botín multimillonario que lo que vamos a tardar aquí en contarlo, Luis y Manu. Sí, bastante menos. Los ladrones estamparon 2 potentes coches, 2 Audis S8, contra los cristales de uno de los centros comerciales más lujosos de Dubái, que se llama Wafi City Mall. El objetivo de los ladrones era la joyería Graf, que estaba ahí en ese centro comercial. Sí. En 170 segundos, es decir, un pelín menos de 3 minutos, los panteras rosas irrumpieron con los coches en el centro comercial y ya estaban saliendo con los ladrones y el botín al salvo. 170 segundos, ¿eh? En ese tiempo les dio tiempo a llevarse 3 millones de euros en diamantes. En aquel golpe participaron Borco, el que está ahora en España encarcelado, y una mujer, una guapísima serbia llamada Bojana Mitic, que sigue en busca y captura internacional y que algunos sitúan en Sudamérica, en algún país de Sudamérica, que es un lugar que eligen para, digamos, descansar muchos de los panteras rosas. Impresionante, ¿eh? O sea, se llevaron 3 millones en joyas en menos de 3 minutos. Y esa rapidez, esa limpieza, es lo que convierte, supongo, a estos Pink Panthers, según he leído, en los mejores ladrones del mundo, ¿no? Lo que les hace ser los mejores es, por encima de todo, la planificación de los golpes. No dejan absolutamente nada al azar, nada. Pueden pasarse hasta 3 meses vigilando sus objetivos, no les importa invertir ese dinero en hoteles, días, meses planificando, ¿no? El que conozca, por ejemplo, Zúrich, que es uno de sus lugares favoritos, sabe lo que puede costar vivir allí durante 3 meses, el coste de la vida que hay en Zúrich. Lo que pasa es que son extremadamente profesionales. Por ejemplo, graban con minicámaras sus teatros de operaciones. Entran en los establecimientos con minicámaras y graban todo para medirlo todo al milímetro. Vigilan a los empleados, controlan sus turnos. Por ejemplo, en el atraco a Harry Winston, una joyería de París, llamaban a sus empleados durante el atraco por sus nombres de pila. Esto ya es para nota, ¿eh? Sí, Qué también barbaridad. marcan su calidad en lo bien que planifican también las fugas, ¿no? No solo los golpes, como dice Manu, la salida. Siempre usan coches muy potentes para salir, coches que han robado anteriormente. En el atraco de Dubái, del que te hablábamos antes, del centro comercial, la policía encontró luego algunas bolas con pinchos preparadas para tirárselas a los coches de la policía si ellos conseguían seguirles. En Biarritz, en la Costa Azul, en otro golpe, embadurnaron un banco de la calle, que había delante del objetivo con pintura blanca para evitar que ningún indigente o ningún vecino pudiera sentarse allí y estorbarles o ser testigo del golpe, ¿no? Tienen un reparto perfecto de tareas, cada pantera rosa hace solo lo que se le toca, lo que se le asigna. Ya. Escogen muy bien los botines, saben qué vitrina de cada joyería les interesa y solo se llevan diamantes y relojes muy caros, a partir de 150.000 euros. Los golpes de los panteras rosas jamás han durado hasta ahora más de 4 minutos. Me recuerda lo de Ocean Eleven, ¿eh? Sí. Os estoy escuchando y parece lo de Ocean Eleven, ¿eh? Esa película de George Clooney y compañía. Bueno, imagino que estos panteras rosas son tipos duros a los que no les debe temblar el pulso a la hora de disparar, si es que se le tuercen las cosas o Pues ¿qué? lo cierto es que no lo sabemos, porque nunca han tenido que tirar del gatillo. Nunca han disparado, jamás. bueno. En sus más de 300 robos cometidos en distintos países, hasta en 30 países del mundo, Sí. no han disparado ni un solo tiro, aunque siempre han exhibido y con bastante destreza armas. Pistolas, fusiles de asalto, granadas de mano y hasta lanzagranadas han llevado, ¿eh? Son capaces, y ese es su secreto, son capaces de generar un altísimo nivel de intimidación en muy poco tiempo, sin necesidad de disparar, solo con la seguridad que les da esgrimir esas armas y el aspecto, que Ya, pueden ser tipos ya. bastante grandes. ¿Y el origen, la procedencia? O sea, ¿cómo y dónde se forma la banda de los Pink Panthers? El origen, los primeros Pink Panthers crecen en las guerras que destrozaron lo que fue Yugoslavia hasta los primeros años 90 del siglo pasado en los Balcanes. Algunos de los combatientes en esas guerras, sobre todo militares serbios y montenegrinos, aplicaron sus conocimientos para dedicarse a los atracos desde finales de los 90, cuando acabaron las guerras, ¿no? Ellos fueron los perdedores de aquellas guerras, y el hecho de que se fueran de sus ciudades, de Zemun, de Belgrado, de Podgorica, les hizo atracar en otros lugares de Europa y volver luego a sus ciudades de origen muy bien forrados, ¿no? Y lo que ocurrió fue que eso sí que tiene un efecto llamada y no otro, entre los jóvenes de Serbia, ¿no? De hecho, Ilinčić, el que está detenido en España desde la semana pasada, es un pantera rosa de segunda generación, porque solo tiene 33 años. ¿Cómo de segunda generación? O sea, ¿esos panteras rosas son una organización equivalente, podemos decir, a la mafia rusa o a cualquier otra mafia?
o son más bien una franquicia que sigue con el mismo nombre? No tienen una estructura mafiosa, no tiene nada que ver. Las policías europeas creen que hay entre 200 y 300 ladrones serbios, montenegrinos, macedonios y bosnios que pertenecen a bandas de atracadores, a ladrones que responden a ese perfil de Pink Panthers, ¿no? Que no es ya más que casi un nombre comercial, un estilo de hacer las cosas, una franquicia, ¿no? Los delincuentes, los Pink Panthers, se dividen en células completamente independientes, no dan cuenta a ningún jefe común, aunque en ocasiones, y siempre según las necesidades, pueden intercambiar a sus componentes, por ejemplo, pasarse un atracador para un golpe concreto, un especialista en fugas, en conducción, en abrir vitrinas, lo que sea. Ya, Ocean Eleven, lo que yo te digo. O sea, es que son un poco más feos, ¿eh? Ya, serán más feos, pero empiezo a ver un poco el rollo de la película. Bueno, decís entonces que los de Pink Panthers, eso no es más que un nombre comercial, ¿no? ¿Quién le puso el nombre y por qué se lo pusieron? Pues algún periodista. En el año 2003, un diamante, que fue parte de uno de los botines que ellos se llevaron de la joyería Graf de Londres, apareció luego en un bote de crema, exactamente tal y como sucedía en la película de los 60, El regreso de la Pantera Rosa, que hacía Peter Sellers. La prensa británica, concretamente el Daily Mail, tituló en portada The Pink Panther Gang, es decir, la banda de la Pantera Rosa. Y ese nombre hizo fortuna incluso entre ellos, entre los ladrones. Les gustó. Mira, que lo dicen nos lo quedamos, claro, ¿no? De hecho, en algunos domicilios y habitaciones de hotel en los que ellos han sido detectados, la policía encontró luego que se habían dejado ahí pósters y hasta peluches de la Pantera Rosa, del personaje de dibujos animados, que ahora da nombre a su banda y con los que ellos viajan por el mundo. Y siguiendo ese juego, este nombre, Pantera Rosa, sirve también para bautizar un proyecto policial contra ellos. ¿Qué proyecto es ese? Pues se llama el Pink Panther Project y se creó en el seno de Interpol, que es el organismo que agrupa a prácticamente todas las policías del mundo, gracias al empuje sobre todo de la policía de Emiratos Árabes. Corría el año 2007 y los Panteras Rosas acababan de dar ese golpe, el golpe de Dubái que hemos comentado antes. Ya se habían convertido en delincuentes globales, ya eran capaces de golpear en casi cualquier parte del mundo, en Suiza, en Bélgica, Alemania, Francia y Austria son los países en los que más han actuado, pero sus más de 320 millones de euros de botín global que llevan corresponde a joyerías de más de 30 países. ¡Qué barbaridad! ¿No ha oído ustedes? 320 millones de euros de botín. Y ese proyecto Pink Panther, imagino que también estará España en él, ¿o no? Sí, la policía española, también, claro que sí. De la policía, Y de manera muy importante, ahí están los jefes de los grupos de atracos de las principales policías del mundo. Se intercambian información, material de todo tipo, es una base de datos de huellas dactilares, de fotos, de ADN. Este proyecto sirve para que los policías puedan saltarse la burocracia, ¿no? Los trámites engorrosos que a veces requiere la cooperación internacional. Y los jefes de los grupos de atracos de los distintos países están en contacto y comparten al instante cualquier información operativa sobre estos delincuentes, ¿no? El español que está ahí, nuestro policía allí, nos contaba, preparando este territorio negro, el alegrón que se llevó su colega de Emiratos Árabes cuando le llamó la semana pasada para decirle que había cazado a Ilinich. Al famoso Ilinich, claro. Imagino que si nuestra policía participa en ese proyecto será porque los Pink Panthers también han robado o han hecho de las suyas en España. Sí, no? sí que han hecho. Lo que pasa es que nuestro país no está entre sus favoritos. Sí que han dado unos cuantos palos, sobre todo en Barcelona. De hecho, la primera vez que la policía española oyó hablar de esta banda fue al detener a un presunto receptador, a un perista, un tipo que había comprado parte de un botín que los Panteras habían robado en Barcelona. Al ser arrestado, solo dijo que no podía decir nada porque el robo había sido obra de los Pink Panther y que si decía algo luego lo matarían. Y luego, como siempre, hay también mucho de leyenda y de querer tirarse el rollo, como pasaba, por ejemplo, con la banda de los Miami. Nos contaban los policías dedicados a perseguir a estos tipos, en cuyo despacho, por cierto, cuelga una enorme bandera serbia, que cualquier rumano o albanés al que detienen intentando robar una joyería dice, naturalmente, que es integrante de los Pink Panther porque da caché al final. Claro, así encima quedan bien. Bueno, así que el nombre es, por tanto, una franquicia prácticamente. Pero sí decís que los Pink Panther de verdad también han atracado en España, ¿no? ¿Y se han llegado a esclarecer los robos que han hecho aquí? No muchos. ¿Tampoco? Sí, uno de ellos, muy importante, porque en él participaron dos de los más famosos Panteras Rosas, ¿no? Que son Rifat Hadizatemovic y Radovan Jelusic. Estos dos se llevaron relojes valorados en algo más de 2 millones de euros en la joyería Pagoda, en Tenerife, en el año 2009. Ese robo, como siempre, duró muy poquito, unos 2 minutos. Las cámaras de seguridad de la joyería no funcionaron y los ladrones, los dos, huyeron hasta el borde del mar, donde, al igual que en las pelis, arrojaron sus ropas, pero pudieron ser recuperadas y de ellas se extrajo el ADN, que sirvió para identificarlos luego. Pero el robo más increíble de estos dos panteras tuvo lugar en Tokio 2 años antes, en el año 2007. ¿Qué hicieron en Tokio? Escuchen. Pues Radovan y Rifat, armados solos con spray de gas lacrimógeno, entraron en la joyería Excelco Diamonds de Tokio, rociaron a los empleados y, atención, en 30 segundos nada más, provistos de las máscaras de gas, que son bastante empleadas allí para combatir la contaminación, se llevaron una tiara y un collar de diamantes valorados en 3 millones de euros. Tras hacerse con ese botín, escaparon en bicicletas y tapados con sus mascarillas por las calles de Tokio, que son evidentemente muy populosas, claro.
Como dos ciclistas. Rifat fue detenido en Chipre años después a instancias de la policía española que lo reclamaba por ese robo que te hemos dicho de la joyería de Tenerife. Y desde España fue trasladado a Japón en medio de unas brutales medidas de seguridad que incluían francotiradores de la policía en el aeropuerto y una custodia de media docena más de agentes. Bueno, hay cosas de las que estáis contando que recuerdan mucho a Hit, esa película de ladrones en la que Robert De Niro hace de jefe de una banda de atracadores y Al Pacino hace del policía que le persigue, ¿no? Es cierto que son una banda muy atractiva, pero no perdamos la perspectiva, ¿eh? Estamos hablando de delincuentes y de delincuentes muy, muy peligrosos. Sí, no, que sí. No. Aunque lo cierto es que dieron uno de sus golpes prácticamente de manera idéntica, no sabemos si antes o después de la peli, al que aparece en esa película de la que hablas. Pararon un furgón blindado de transporte de joyas que circulaba por una autopista norteamericana, volaron las puertas con explosivos y se llevaron un millonario botín. Pero los Pink Panthers aún fueron más lejos que la banda de Niro en Hit. En otra ocasión robaron un helicóptero, lo posaron en el techo de otro furgón y se hicieron con el botín que iba dentro. Es brutal. Vamos a contar dos para que crezca tu admiración, aunque no estoy No es admiración. No, en cierto sentido sí, no hacen daño a nadie, no es admiración porque son delincuentes, pero sí es verdad que son limpios. Son limpios, no han matado a nadie todavía. Y vamos a decir dos golpes favoritos de los Pink Panther. El mío es uno que dieron en una feria de joyería de Suiza. Se infiltraron, se hicieron pasar por operarios de la instalación de cristales, por cristaleros. Cambiaron los cristales de las vitrinas de las joyerías, que estaban blindados los originales y conectados a las alarmas, por supuesto, y dejaron unos cristales viejos, convencionales. Cuando se abre la feria, entraron como visitantes y se llevan tranquilamente las joyas que habían seleccionado previamente y que ya no tenían cristal blindado ni alarma. Pero es impresionante, pero ¿cómo se pueden colar como cristaleros? Sí, se infiltraron ahí entre el personal de mantenimiento. ¡Qué barbaridad! Y otro atraco, que además fue muy conocido, el de la película, ya verás el montante que tuvo, el de la joyería Harry Winston de París. Sí. Es su mejor golpe, desde luego, y además, bueno, pues posee un homenaje a Con faldas y a lo loco, a la película de Billy Wilder. Los Panteras Rosas en esta ocasión se llevaron más de 80 millones de euros en el año 2008, tras entrar en esa joyería, vestidos de mujer, ataviados como mujer. Fue en la que llamaron por su nombre a los empleados, se llevaron ese botín de 80 millones, y eso sí, antes se despidieron educadamente y por su nombre de todos los empleados. ¿Se imaginan? O sea, se visten de tía, entran, se llevan 80 millones de euros, se despiden educadamente, dando el nombre de pila a cada uno de los empleados. Sí, los empleados se pusieron cariñosos con ellos, blanditos. Tremendo, los Pink Panther. La realidad supera mucho la ficción, como siempre. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Los animados. Que ahora da nombre a su banda y con los que ellos viajan por el mundo. Y siguiendo ese juego, este nombre, Pantera Rosa, sirve también para bautizar un proyecto policial contra ellos. ¿Qué proyecto es ese? Pues se llama el Pink Panther Project y se creó en el seno de Interpol, que es el organismo que agrupa a prácticamente todas las policías del mundo, gracias al empuje sobre todo de la policía de Emiratos Árabes. Corría el año 2007 y los Panteras Rosas acababan de dar ese golpe, el golpe de Dubái que hemos comentado antes. Ya se habían convertido en delincuentes globales, ya eran capaces de golpear en casi cualquier parte del mundo, en Suiza, en Bélgica, Alemania, Francia y Austria son los países en los que más han actuado, pero sus más de 320 millones de euros de botín global que llevan corresponde a joyerías de más de 30 países. ¡Qué barbaridad! ¿No han oído ustedes? 320 millones de euros de botín. Y ese proyecto Pink Panther, imagino que también estará España en él, ¿o no? Sí, la policía española, también, claro que sí. De la policía, sí. Y de manera muy importante, ahí están los jefes de los grupos de atracos de las principales policías del mundo, ¿no? Se intercambian información, material de todo tipo, es una base de datos de huellas dactilares, de fotos, de ADN. Ajá. Este proyecto sirve para que los policías puedan saltarse la burocracia, ¿no? Los trámites engorrosos que a veces requiere la cooperación internacional. Y los jefes de los grupos de atracos de los distintos países están en contacto y comparten al instante cualquier información operativa sobre estos delincuentes, ¿no? El español que está ahí, nuestro policía allí, nos contaba, preparando este territorio negro, el alegrón que se llevó su colega de Emiratos Árabes cuando le llamó la semana pasada para decirle que había cazado a Ilich. Al famoso Ilich, sí. Claro. Imagino que si nuestra policía participa en ese proyecto será porque los Pink Panthers también han robado o han hecho de las suyas en España. Sí, no? sí que han hecho. Lo que pasa es que nuestro país no está entre sus favoritos. Sí que han dado unos cuantos palos, sobre todo en Barcelona. De hecho, la primera vez que la policía española oyó hablar de esta banda fue al detener a un presunto receptador, a un perista, un tipo que había comprado parte de un botín que los Panteras habían robado en Barcelona. Al ser arrestado, solo dijo que no podía decir nada porque el robo había sido obra de los Pink Panther y que si decía algo luego lo matarían. Y luego, como siempre, hay también mucho de leyenda y de querer tirarse el rollo, como pasaba, por ejemplo, con la banda de los Miami. Yeah. Nos contaban los policías dedicados a perseguir a estos tipos, en cuyo despacho, por cierto, cuelga una enorme bandera serbia,
que cualquier rumano o albanés al que detienen intentando robar una joyería dice, naturalmente, que es integrante de los Pink Panther porque da caché al final. Claro, así encima quedan bien. Bueno, así que el nombre es, por tanto, una franquicia prácticamente. Pero sí decís que los Pink Panther de verdad también han atracado en España, ¿no? Uh-huh. ¿Y se han llegado a esclarecer los robos que han hecho aquí? No muchos. Tampoco. Sí, uno de ellos, muy importante, porque en él participaron dos de los más famosos Panteras Rosas, ¿no? Que son Rifat Hadizatemovic y Radovan Jelusic. Estos dos se llevaron relojes valorados en algo más de 2 millones de euros en la joyería Pagoda, en Tenerife, en el año 2009. Madre. Ese robo, con acciones de la Casa Real, no han hecho más que sulfurar a la opinión pública, en alusión al señor Espotorno, el jefe de la Casa Real, sí, y su, digamos, llamamiento al juez Castro para que terminara rápido las investigaciones a sumario, ¿no? Y el escrito del fiscal que publicamos es muy revelador y añade: estamos aún en una fase previa, revirtamos la situación para ganar la guerra. La guerra debe ser contra el juez Castro, claro, porque si no se me ocurre contra quién más. Y ganarla pues sería salvar a la infanta de sentarse en el banquillo. Bueno, en fin, dejémoslo ahí, pero como mínimo nos hemos enterado. Vayámonos a otros territorios negros, como decíamos, negros y rosas, los de los Panteras Rosas. Hablábamos al principio de uno de ellos que está preso en España, ese tal Borko Ilinic, que ha devuelto a la actualidad a este grupo de delincuentes que por lo visto son buenísimos en lo que hacen, ¿no? Pues sí, Ilinic fue detenido el martes pasado en Alcalá de Henares, cerquita de Madrid, cuando salía del hotel en el que estaba alojado desde el domingo anterior. Había llegado a Madrid desde Düsseldorf, desde Alemania, en compañía de otro serbio que no tenía nada que ver, que no tenía nada pendiente. Y Borko Ilinic viajaba con un pasaporte bosnio a nombre de otra persona, pero los agentes del grupo de atracos de la UDEF Central de la policía le identificaron primero reconociendo su rostro, porque era un tipo muy famoso en el mundillo de la delincuencia internacional, y después confirmaron su identidad una vez detenido gracias a las huellas dactilares. ¿Fue detenido porque estaba siendo buscado en España por algún delito que ya habían cometido aquí o no? No por aquí, pero sí que Borko era uno de los delincuentes más buscados en el mundo después de que participase en uno de los atracos más audaces de la historia, ¿no? Tuvo lugar en Dubái, en los Emiratos Árabes, y en el año 2007, y desde entonces las autoridades de ese país lanzaron contra él una orden de búsqueda y captura internacional. Incluso fue juzgado allí y condenado a cadena perpetua en rebeldía, es decir, sin su presencia, porque, claro, no se presentó. Oye, pero ¿se puede juzgar a alguien que no esté presente? No entiendo. ¿Y a este Pantera Rosa le cayó cadena perpetua por un robo y ni siquiera le tenían pillado? ¿Hubo muertos en ese robo? ¿Hubo heridos en el atraco? Bueno, a las dos preguntas no, la respuesta es no. Pero en Emiratos las leyes desde luego no parecen muy garantistas con los reos, ¿no? Imaginamos que si Emiratos quiere que Borko sea entregado por las autoridades españolas, sea extraditado, tendrá que comprometerse a repetir el juicio porque España no contempla ni la cadena perpetua ni las condenas en rebeldía. Ya. Claro que lo que tampoco contempla España es lo que Ilinic le pidió al juez Ruz. Le dijo en su comparecencia que le metiese en un hotel de lujo con una pulsera telemática hasta que decidiese sobre su extradición, que él corría con los gastos y así se los ahorraba la justicia y el Estado español, que estaba en crisis. Pero no, en el atraco de Dubái no hubo ninguna víctima, fue un robo extremadamente audaz y desde luego fue un robo perfecto. Atentos a lo que viene ahora, porque los Pink Panthers, estos Panteras Rosas, tardaron menos en llevarse un botín multimillonario que lo que vamos a tardar aquí en contar. Más de 300 robos cometidos en distintos países, hasta en 30 países del mundo. ¿Sí? No han disparado ni un solo tiro, aunque siempre han exhibido y con bastante destreza armas. Pistolas, fusiles de asalto, granadas de mano y hasta lanzagranadas han llevado, Son capaces, y ese es su secreto, son capaces de generar un altísimo nivel de intimidación en muy poco tiempo, sin necesidad de disparar, solo con la seguridad que les da esgrimir esas armas y el aspecto, que pueden ser tipos bastante grandes. ¿Y el origen, la procedencia? O sea, ¿cómo y dónde se forma la banda de los Pink Panthers? El origen, los primeros Pink Panthers crecen en las guerras que destrozaron lo que fue Yugoslavia hasta los primeros años 90 del siglo pasado en los Balcanes. Algunos de los combatientes en esas guerras, sobre todo militares serbios y montenegrinos, aplicaron sus conocimientos para dedicarse a los atracos desde finales de los 90, cuando acabaron las guerras, ¿no? Ellos fueron los perdedores de aquellas guerras, y el hecho de que se fueran de sus ciudades, de Zemun, de Belgrado, de Podgorica, les hizo atracar en otros lugares de Europa y volver luego a sus ciudades de origen muy bien forrados, ¿no? Y lo que ocurrió fue que eso sí que tiene un efecto llamada y no otro, entre los jóvenes de Serbia, ¿no? De hecho, Ilinic, el que está detenido en España desde la semana pasada, es un Pantera Rosa de segunda generación, porque solo tiene 33 años. ¿Cómo de segunda generación? O sea, ¿esos Panteras Rosas son una organización equivalente, podemos decir, a la mafia rusa o a cualquier otra mafia?
o son más bien una franquicia que sigue con el mismo nombre? No tienen una estructura mafiosa, no tiene nada que ver. Las policías europeas creen que hay entre 200 y 300 ladrones serbios, montenegrinos, macedonios y bosnios que pertenecen a bandas de atracadores, a ladrones, que responden a ese perfil de Pink Panthers, ¿no? Que no es ya más que casi un nombre comercial, un estilo de hacer las cosas, una franquicia, ¿no? Los delincuentes, los Pink Panthers, se dividen en células completamente independientes, no dan cuenta a ningún jefe común, aunque en ocasiones, y siempre según las necesidades, pueden intercambiar a sus componentes, por ejemplo, pasarse un atracador para un golpe concreto, un especialista en fugas, en conducción, en abrir vitrinas, lo que sea. Ya, Ocean Eleven, lo que yo te digo. O sea, es son un poco más feos, ¿eh? Ya, serán más feos, pero empiezo a ver un poco el rollo de la película. Bueno, decís entonces que los de Pink Panthers, eso no es más que un nombre comercial, ¿no? ¿Quién le puso el nombre y por qué se lo pusieron? Pues algún periodista. En el año 2003, un diamante, que fue parte de uno de los botines que ellos se llevaron de la joyería Graf de Londres, apareció luego en un bote de crema, exactamente tal y como sucedía en la película de los 60, El regreso de la Pantera Rosa, que hacía Peter Sellers. La prensa británica, concretamente el Daily Mail, tituló en portada The Pink Panther Gang, es decir, la banda de la Pantera Rosa. Y ese nombre hizo fortuna, incluso entre ellos, entre los ladrones. Les gustó. Mira, que lo dicen, nos lo quedamos, claro, ¿no? De hecho, en algunos domicilios y habitaciones de hotel en los que ellos han sido detectados, la policía encontró luego que se habían dejado ahí pósters y hasta peluches de la Pantera Rosa, del personaje dibujado. Que la realidad supera la ficción es verdad en casi todos los terrenos y en el territorio negro muy en particular. Lo que hoy van a contarnos Luis Rendueles y Manu Marlaska parece un guión de cine y cómo se detuvo hace unos días a Borko Ilinik. ¿Ilinik se pronuncia, Manu? Ilincic. ¿O Luis? Ilincic. Ilincic. Eso es. Vale. Bien, pero antes de que hablemos de los Panteras Rosas o Pink Panthers, que por lo visto son unos maestros, son los mejores atracadores del mundo, me gustaría que Luis Rendueles nos comentara un reportaje que hoy publica Interview sobre ese plan supuestamente para salvar a la infanta Cristina. Un plan que habría diseñado el propio fiscal, el fiscal que es el acusador en principio, Pedro Orrak, y que estarían siguiendo al pie de la letra los abogados, o sea, la defensa de la infanta Cristina, incluso la Casa Real, ¿no? En Interview he leído que hay un escrito reservado dirigido al fiscal anticorrupción que revela pues una coordinación entre diferentes poderes del Estado para dejar a la infanta Cristina fuera de este caso de corrupción, en el que sin embargo va a acabar sentado, en fin, bien sentado en el banquillo Iñaki Urdangarín. ¿Podéis hacer un poquito de resumen de este reportaje que me parece interesante? Pues es un escrito que se dirige a Antonio Salinas, que es el jefe de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, jefe directo del fiscal Orrak, encargado del caso de Urdangarín y de su esposa y de otros. Y todo indica que ese escrito, la huella digital de ordenador lo confirma, que está hecho desde el ordenador de la Fiscalía de Palma. Son 5 folios. Y el fiscal de Palma siempre ha sido contrario a acusar a la infanta Cristina, se enfrentó por eso a su antiguo amigo, el juez Castro, y este escrito, que insisto es del ordenador del fiscal, propone algunas cosas que se han cumplido a rajatabla, y voy a leer por ejemplo una, ¿no? El fiscal escribe: propongo convencer, esto es justo después de que el juez anuncie que imputa otra vez, la segunda vez, a la infanta, ¿no? Y se está estudiando, Miquel Roca anuncia que va a recurrir esa decisión, ¿no? Y el fiscal, sin embargo, propone lo contrario. Dice: propongo convencer a los abogados de la infanta de que la opción más inteligente es no recurrir y que propongan la comparecencia voluntaria de la infanta a la mayor brevedad posible. Y eso ocurrió 3 días después, acabas de comentar, de ese escrito, ¿no? Los abogados de la infanta no recurrieron, efectivamente, adelantaron un mes la comparecencia y eso ocurrió, como todo el mundo sabe, el pasado día 8. Oye, ¿y qué más cosas proponía ese escrito del fiscal, que es la persona que acusa, recordemos, para no perder la situación? Sí, pedía, por ejemplo, que se trasladara a la Casa Real, que guardara un poco de silencio, que dejaran de apoyarle, que no le quisieran tanto, por decirlo así, ¿no? Ya. Y así el fiscal escribía textualmente: las últimas manifestaciones... Luis y Manu. Sí, bastante menos. Los ladrones estamparon 2 potentes coches, 2 Audis S8, contra los cristales de uno de los centros comerciales más lujosos de Dubái, que se llama Wafi City Mall. El objetivo de los ladrones era la joyería Graf, que estaba ahí en ese centro comercial. Sí. En 170 segundos, es decir, un pelín menos de 3 minutos, los Panteras Rosas irrumpieron con los coches en el centro comercial y ya estaban saliendo con los ladrones y el botín al salvo. 170 segundos, ¿eh? En ese tiempo les dio tiempo a llevarse 3 millones de euros en diamantes. En aquel golpe participaron Borko, el que está ahora en España encarcelado, y una mujer, una guapísima serbia llamada Bojana Mitic,
que sigue en busca y captura internacional y que algunos sitúan en Sudamérica, en algún país de Sudamérica, que es un lugar que eligen para, digamos, descansar muchos de los panteras rosas. Impresionante, ¿eh? O sea, se llevaron 3 millones en joyas en menos de 3 minutos. Y esa rapidez, esa limpieza, es lo que convierte, supongo, a estos Pink Panthers, según he leído, en los mejores ladrones del mundo, ¿no? Lo que les hace ser los mejores es, por encima de todo, la planificación de los golpes. No dejan absolutamente nada al azar, nada. Pueden pasarse hasta 3 meses vigilando sus objetivos, no les importa invertir ese dinero en hoteles, días, meses planificando, ¿no? El que conozca, por ejemplo, Zúrich, que es uno de sus lugares favoritos, sabe lo que puede costar vivir allí durante 3 meses, el coste de la vida que hay en Zúrich. Lo que pasa es que son extremadamente profesionales. Por ejemplo, graban con minicámaras sus teatros de operaciones. Entran en los establecimientos con minicámaras y graban todo para medirlo todo al milímetro. Vigilan a los empleados, controlan sus turnos. Por ejemplo, en el atraco a Harry Winston, una joyería de París, llamaban a sus empleados durante el atraco por sus nombres de pila. Esto ya es para nota, ¿eh? Sí, también marcan su calidad en lo bien que planifican también las fugas, ¿no? No solo los golpes, como dice Manu, la salida. Siempre usan coches muy potentes para salir, coches que han robado anteriormente. En el atraco de Dubái, del que te hablábamos antes, del centro comercial, la policía encontró luego algunas bolas con pinchos preparadas para tirárselas a los coches de la policía si ellos conseguían seguirles. En Biarritz, en la Costa Azul, en otro golpe, embadurnaron un banco de la calle, que había delante del objetivo con pintura blanca para evitar que ningún indigente o ningún vecino pudiera sentarse allí y estorbarles o ser testigo del golpe, ¿no? Tienen un reparto perfecto de tareas, cada pantera rosa hace solo lo que se le toca, lo que se le asigna. Escogen muy bien los botines, saben qué vitrina de cada joyería les interesa y solo se llevan diamantes y relojes muy caros, a partir de 150.000 euros. Los golpes de los panteras rosas jamás han durado hasta ahora más de 4 minutos. Me recuerda lo de Ocean Eleven, ¿eh? Sí. Os estoy escuchando y parece lo de Ocean Eleven, ¿eh? Esa película de George Clooney y compañía. Bueno, imagino que estos panteras rosas son tipos duros, a los que no les debe temblar el pulso a la hora de disparar, si es que se le tuercen las cosas o pues ¿qué? Lo cierto es que no lo sabemos, porque nunca han tenido que tirar del gatillo. Nunca han disparado, jamás. Bueno. En sus